Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Electromagno, un canal de YouTube donde realizo diseño de PCBs, diseño electrónico y proyectos relacionados con la electrónica. En el vídeo de hoy y a partir de adelante, que va a constar de una serie de vídeos, mi idea es hacer el diseño y cálculo de los componentes externos de una fuente de alimentación para cargadores de batería, ya sean de móviles o por ejemplo de cámaras de fotos. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño que va a constar de una fuente switching o fuente conmutada de una topología flyback. Gracias a esta topología se pueden diseñar fuentes de alimentación de baja potencia, en torno a los 100 vatios para abajo, y con muy pocos componentes externos, como podéis ver aquí. Estos son cargadores de batería de una cámara de fotos de la marca Fujifilm, ¿vale? Que con muy pocos componentes externos podemos diseñar una fuente de alimentación conmutada. ¿De acuerdo? En este caso, esta fuente de alimentación de un cargador de batería de cámara de fotos lleva un controlador de PWM llamado o referenciado MIB12C2, que buscando por internet encontré la hoja de datos que está aquí. Este circuito integrado es muy especial, luego lo iré explicando con la serie de vídeos que voy a hacer para el diseño de la fuente conmutada. Este circuito integrado lo que hace es generar la señal PWM para aplicarle al transistor de conmutación o chopper, que se le suele llamar a la fuente de alimentación, y ajustar, nivelar la tensión de salida. Aquí en la hoja de datos he visto pues, un ejemplo típico de fuente de alimentación topología flyback que utiliza este circuito de alimentación conmutada. Y bueno, básicamente, como he dicho antes, consta de un circuito integrado que realiza múltiples funciones, pero la más importante de ella es que genera una señal PWM, que lo que genera es una onda de ancho de pulsos que puede ser muy ancho o muy estrecho, en función de la tensión de salida. Si por ejemplo la tensión de salida son de 5 voltios, está por debajo de ese nivel, pues el circuito de retroalimentación lo que se va a encargar es que el circuito integrado PWM lo que hace es que ensanche más la señal de PWM para aplicarle al transistor y por lo tanto tener más energía a la salida y poder nivelar la tensión de salida. Y bueno, básicamente una fuente de alimentación conmutada de topología flyback. El núcleo más importante es el transformador flyback que se ve aquí. Tiene un bobinado primario, un bobinado secundario, una bobina auxiliar para alimentar el circuito integral de PWM, un circuito llamado red snabber para proteger de sobretensiones, una circuitería de retroalimentación, la red de feedback, filtro de salida, de entrada. Toda esa circuitería me gustaría hacer con vosotros, compartir con vosotros todos los cálculos de diseño de una fuente de alimentación que voy a utilizar yo parecido a este cargador de batería, pero según mis especificaciones. Este cargador de batería tiene de entrada, pone aquí, entre 100 voltios y 240 voltios de alterna, frecuencia de 50-60 Hz de la red, y una salida de 4,2 voltios a una corriente de 0,63 amperios, o sea, de muy baja potencia, utilizada para cargadores de batería, de esta marca Fujifilm, de un cargador de cámara de fotos. Bien, he estado buscando información para saber qué fuente de alimentación voy a diseñar, y en la página de Texas Instruments, aquí, si nos vamos a recursos de diseño y diseño de alimentación, Workbench, le damos aquí a Try Power Designer Now, y aquí podemos diseñar un convertidor continua a continua o una fuente ACDC, que son las fuentes conmutadas. Aquí le voy a dar. Y entre las múltiples circuitos integrados que he visto para el general el PWM, porque claro, yo quiero diseñar una fuente de alimentación conmutada, pero ¿qué circuito integrado de PWM voy a elegir? Bueno, pues hay uno muy conocido que he estado investigando por internet, que es el UC38, vamos a ver si me deja, es UC3842, ¿vale? De topología flyback, ¿de acuerdo? Y de entrada AC. Vale, mi idea es hacer, porque para este cargador de batería de Fujifilm tiene un rango de entrada de 100 a 240 voltios tensión alterna o tensión RMS.
Yo lo voy a poner del rango universal, que es para todos los países, que es de 85 voltios a 265 voltios. Y una tensión de salida exactamente como el que pone aquí. Aquí pone 4,2 voltios, yo le voy a poner 4 voltios. Y una corriente de salida de 1 amperio. Aquí tiene el de Fujifilm 0,63. Yo lo voy a hacer de 1 amperio. ¿De acuerdo? Y le vamos a ver el diseño. Con esto vamos a tener una idea más o menos de cómo sería el diseño de una fuente conmutada. Bien, una vez que se ha cargado, pues aquí se puede ver el circuito entero de una fuente de alimentación conmutada. En este caso, para un diseño customizado entre 85 y 265 voltios de la red, 4 voltios de salida y 1 amperio de corriente, es decir, 4 vatios de potencia de este cargador de batería o fuente de alimentación conmutada. Este fuente, pues lo quiero hacer entero y compartirlo con vosotros, todos los cálculos de diseño. Vamos a investigar hoy, a averiguar cómo se calcula pues todos estos componentes, no todo lo he hecho, sino la gran parte de la mayoría. Y bueno, eso es lo que quería hacer con vosotros hoy en este diseño. Mi idea es realizar este diseño de fuente conmutada, de cargador de batería, en varias etapas, claro, porque son mucha circuitería interna lo que hay aquí dentro y me gustaría explicarlo por parte, bien explicado. Y bueno, lo de siempre, tenemos aquí el rectificador, no sé si se verá muy bien, voy a ver si lo puedo poner el zoom, a ver. Vale, tenemos aquí el circuito de protección de red o filtro EMI o MC, rectificador, condensador de entrada, el circuito integrado general de PWM, el UC3842, la red de SNAVE, transformador de flyback, filtro de salida, luego el circuito de realimentación, la resistencia de retroalimentación, el regulador de voltaje de salida, los tocoplador, toda esta circuitería, todos estos componentes electrónicos que intervienen en esta fuente de alimentación, me gustaría hacerlo y compartirlo con vosotros y luego lo vamos a analizar. Bien, pues ya sabiendo cuáles son mis ideas de qué es lo que quiero hacer, ahora es lo que quiero enseñar a vosotros, pues en una hoja de cálculo, cómo se hace este diseño, ¿no? Bien, antes de empezar con los cálculos de esta fuente conmutada, utilizando el UC3842 de circuito integral de PWM, vamos a hacer un repaso de lo que es una fuente de alimentación conmutada. Bueno, pues aquí he encontrado un diagrama de bloque que está bastante bien y consta de una fuente de alimentación conmutada, consta de varias etapas, ¿no? Y bueno, para que pueda ver la hoja de Excel entero, voy a quitarme un poco de la cámara de web, a ver si lo consigo dar con la tecla. A ver. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Bien, bueno. Como he dicho antes, la idea de este vídeo es hacer varias series de vídeos para paso a paso con cada bloque, cada circuitería, hacer los subcálculos y diseño de una fuente de alimentación conmutada para un cargador de batería que puede ser utilizado para cargadores de móviles y cargadores de cámara de fotos, que son de baja potencia, ¿no? Estos tipos de cargadores utilizan una fuente de alimentación de topología flyback. La topología flyback es una topología aislada, el convertidor, que se utiliza mucho para aplicaciones de baja potencia, ¿no? Y es muy utilizado ya que se requiere muy pocos componentes externos para realizar dicha fuente de alimentación. Antiguamente, antes de las fuentes conmutadas, existían las fuentes lineales. La desventaja de las fuentes lineales era su peso, su eficiencia, que eran no era de buen rendimiento, y sobre todo el peso, ¿no? Porque en las fuentes lineales los transformadores son muy grandes, el núcleo de ferrita es muy grande, tienen mayor peso, mayor pérdida de eficiencia en calor, y bueno, con el paso del tiempo pues han ido evolucionando una serie de fuentes de alimentación que utiliza un transformador mucho más pequeño, que trabaja a alta frecuencia y que se ha ido sustituyendo lo que son las fuentes lineales. Y bueno, como podéis ver aquí en la imagen, este es el transformador de pulso, que es un transformador muy pequeño comparado con una fuente de alimentación, y el transistor de potencia, que es el conmutador. Este transistor va a estar trabajando en la fuente conmutada en la zona de corte y saturación, y gracias a trabajar en esa zona no hay tantas pérdidas de energía como una fuente lineal que trabaja en la zona activa y se produce mayor pérdida de calor en lo que es el transformador
de la fuente de alimentación lineal y el transistor de potencia de la fuente lineal, ¿no? Y bueno, como podéis observar, este es el diagrama de bloque de una fuente de alimentación conmutada y consta de una serie de bloques, ¿no? Tenemos la línea de alimentación de la red, de la alterna, luego viene un filtro MC o una protección de entrada, que lo que hace es proteger al circuito en la red y a la vez protege a la red de averías en lo que es en el circuito. Luego, una vez que conseguimos eliminar el ruido con este filtro EMC que se aplica aquí a la entrada, tenemos una señal ya limpia de alterna, de una señal senoidal de 50 a 60 Hz, y lo pasamos a, digamos, a un rectificador primario. Este rectificador tiene como objetivo dejar pasar solo la corriente en un sentido, de modo que convierte la corriente alterna en una corriente pulsante, como ves aquí, de doble frecuencia. Luego viene un bloque corrector de factor de potencia, que normalmente para el diseño más básico no suele estar este tipo de bloque. En mi caso, el diseño que yo voy a hacer no va a estar el corrector de factor de potencia ni el filtro de protección de entrada. Va a ser una fuente de alimentación mucho más básico. Y bueno, ¿qué es el corrector de potencia? Bueno, pues en determinadas circunstancias la corriente se distorsiona o se desfasa respecto a la tensión, lo que provoca que no se pueda aprovechar toda la potencia de la red. Entonces, este circuito se encarga de solventar este problema. Lo explico de una forma resumida, ¿no? Luego viene el filtro primario, que amortigua la corriente, digamos, pulsante, para convertirla en una corriente continua con un valor estable y una pequeña tensión de rizado. Después del filtro primario viene el conmutador o el transistor, que se encarga de cortar o activar el paso de la corriente. De este modo se convierte la corriente continua en una corriente pulsante alterna y positiva. Luego tenemos el circuito integrado, PWM, que entre las múltiples funciones que tiene, además genera, lo más importante, una señal PWM que se va a aplicar al transistor para nivelar, regular la tensión de salida a su nivel, ¿no? Luego nos viene el transformador, que lo que hace es reducir la tensión y además aísla la entrada de la salida. Lo aísla lo que es la zona caliente de la tensión alta de la zona fría, que es de baja tensión. Luego tenemos el rectificador secundario, que convierte la tensión alterna del transformador a una corriente pulsante. Y luego viene el filtro secundario, que convierte lo que es la corriente pulsante en una corriente primaria exactamente igual como en el filtro primario. Y bueno, esto ya está explicado más o menos lo que es una fuente conmutada. Y bueno, como he dicho, me gustaría hacer un diseño de una fuente conmutada para cargadores de batería, ¿no? El primer paso que hay que hacer es definir y determinar los requisitos del sistema. Así que bueno, los parámetros más importantes que a la hora que diseñar una fuente conmutada hay que definir estos parámetros, ¿no? Donde la VAC máximo es la tensión de voltaje de entrada AC máxima, VAC mínima la tensión de entrada de corriente alterna mínima, FCW es la frecuencia de switching, eficiencia, potencia de salida, tensión de salida de la fuente de alimentación, la frecuencia de la línea, que en este caso suele ser de 50 a 60 Hz, y la tensión de rizado de la salida. Y luego otro requisito, pues, más importante, que luego lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Bien, bueno, pues aquí he definido lo que va a ser mi fuente de alimentación, del cual voy a diseñar y calcular, donde la tensión de entrada máxima va a ser 265 voltios de RMS, la mínima 85 voltios. Esta tensión es la universal que se utiliza para cualquier país que se quiera utilizar. La frecuencia de conmutación de 100 kHz, lo he definido. Una eficiencia del 85%, una potencia de salida de 4 vatios. La frecuencia de línea, como hemos dicho, 60 Hz. La tensión de salida de 4 voltios. Y una tensión de rizado de salida de 120 mV pico pico. Bien, pues en esta primera parte del vídeo, que va en el paso 2, vamos a determinar y a calcular lo que es el condensador de entrada y voltaje de la continua y lo que es el puente de rectificador del diodo y su corriente, ¿no?
Bien, como he dicho antes, como estamos trabajando en la zona de este rango, de 85 voltios a 265 voltios AC, se puede obtener lo que es de dos formas el condensador de entrada. El condensador de entrada es este que ve aquí, que está después de lo que es el rectificador, ¿no? La idea es calcular el filtro de condensador, también vamos a calcular o seleccionar cuál va a ser el puente de rectificador de los diodos. Bien, como sabéis, en el rectificador van a conducir dos diodos en un semiciclo y los otros dos diodos en el otro semiciclo. Y lo que vamos a tener es una señal pulsante de esta forma, como lo que veis aquí, ¿no? Y luego después con el condensador se amortigua esa señal con una tensión de rizado que va entre una tensión de continua mínima y una tensión de AC máxima, ¿vale? Y esta es la tensión de rizado, ¿no? Este nivel. Bueno, pues se puede estimar una primera forma para calcular el condensador de entrada de la siguiente forma. La primera es que si elegimos el rango de entrada universal de 85 voltios a 265, se puede estimar el condensador de entrada en torno a los 2-3 microfaradios vatios por la potencia de entrada. Por lo tanto, si la forma de calcular la potencia de entrada es igual a la potencia de salida partido del rendimiento. La potencia de entrada, como he dicho antes, potencia de salida de nuestro requisito es de 4 vatios y la eficiencia es de 0,85. De aquí sacamos lo que es la potencia, 4,7. Una vez que ya hemos calculado la potencia de entrada, ya podemos determinar el condensador de entrada a partir de esta, digamos, fórmula que es más directa, ¿no? 2 o 3 microfaradios vatios por la potencia de entrada, que es en vatios. Por ejemplo, si seleccionamos el 3, de 3 microfaradios, por 4,7 de la potencia de entrada, obtenemos una capacidad de 14,1 microfaradios. Esta capacidad de 14,1 microfaradios tiene que ser mayor a los 400 voltios de tracción de trabajo, ya que el pico de trabajo máximo que se tiene de la señal pulsante se obtiene de calcular los 265 voltios por la raíz de 2, que eso da unos 370 y algo, pues eso pone aquí unos 400 voltios de tracción de trabajo. Bien, esta es la primera forma. La segunda forma es ya más, hay que hacer más cálculo, ¿no? Hay que aplicar una fórmula. Bien, para aplicar la fórmula necesitamos saber el periodo de la señal, de esta señal pulsante, nuestra potencia de entrada, que ya lo sabemos, partido la tensión continua mínima de la señal, de la tensión de rizado, por la tensión de rizado, que es esta tensión de pico-pico que tenemos en la tensión que se obtiene en el filtro del condensador, ¿no? Bien, pues vamos a ir paso a paso. Primero vamos a calcular la tensión en continua mínima, luego vamos a calcular el periodo. Bien, la tensión en continua mínima se decide porque nosotros lo que queremos asegurar que con la tensión mínima de continua de esta señal de rizado, queremos que la fuente nos entregue los 4 vatios de potencia. Entonces, existe una fórmula para determinar esa tensión de continua mínima, ¿no? Y es esta de aquí, 2 veces por la tensión alterna mínima al cuadrado, que es menos la potencia de entrada por 1 menos D charge, que ahora explicaré lo que es, partido condensador de entrada por la frecuencia de línea. Si aplicamos todos estos datos, 2 por la tensión de alterna mínima, que son 85 voltios, al cuadrado. La potencia de entrada ya hemos calculado, 4,7. 1 me D charge. D charge es la continua del condensador, que normalmente es alrededor de 0,2 voltios. Esta es una información que he encontrado. Entonces lo ponemos un 0,2. Luego el condensador de entrada ya lo hemos calculado, que son 14,1 microfaradios. Y la frecuencia de la línea 60 Hz. Aplicando todos estos datos en la fórmula, obtenemos una tensión de continua mínima de 100 voltios. Bien, una vez que sabemos eso, lo podemos aplicar en la fórmula. De aquí nada más que nos quedaría calcular lo que es el periodo. Bueno, pues el periodo de esta señal se puede calcular con esta fórmula. 1 partido 2pi por la frecuencia de la línea. Si sustituimos la fórmula, nos sale 8,33 milisegundos, que es lo que vamos a poner aquí en esta fórmula. Bien, ya solamente nos quedaría calcular la tensión de rizado. El criterio para el cálculo del condensador de entrada consiste en asumir una tensión de rizado comprendida entre el 25 y el 30% del valor mínimo de pico de tensión de la línea. Es decir, pues si yo asumo el 25% de la tensión de entrada mínima, 0,25%. Eso es un criterio que se utiliza para calcular el condensador. Bien, pues aplicando toda esta fórmula nos sale una capacidad de 15,66 microfaradios. Como podéis observar,
de la primera forma a la segunda forma son casi idénticos, ¿no? Un poquito menos el de la primera forma. Y bueno, estas son las dos formas que se pueden calcular el condensador, ¿de acuerdo? Bien, ahora vámonos a calcular el puente rectificador. Bien, vamos a calcular primero lo que es la corriente que fluye por el puente de rectificador. Esta se puede obtener, corriente AC/RMS del puente del rectificador es igual a la potencia de entrada máxima partido el factor de potencia por la tensión de alterna mínima, donde PF es el factor de potencia de la fuente de orientación. Aquí dice que tenemos que poner 0,5 si no hay ninguna referencia disponible, ¿de acuerdo? Entonces, pues es lo que he hecho, buscar esta información para calcular lo que es la corriente que pasa por el puente rectificador. Que sepáis que la corriente que pasa por el puente rectificador es una corriente alterna, por eso se pone aquí corriente AC/RMS. Bien, pues sustituyendo los datos, 4,7 vatios partido el factor de potencia, 0,5 por la tensión de alterna mínima, 85. Nos sale una corriente de 0,10 amperios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí nos dice más adelante que hay que seleccionar un puente rectificador donde la corriente media sea 2 veces la corriente de alterna que pasa por los diodos, es decir, el doble. Yo, por ejemplo, voy a mantener un margen de que sea 1 amperio, más que suficiente para de lo que hemos calculado. Luego, para calcular la tensión máxima que puede soportar los diodos, pues como he dicho antes, la tensión que hay aquí en los picos de diodo es igual a la tensión que hay aquí, AC mínimo, que es el máximo, 265 por la raíz de 2, que son unos 375 voltios, ¿vale? Entonces, podemos utilizar un puente rectificador mayor a esos 375 voltios. En este caso he utilizado, pues, 600 voltios de puente rectificador. Un puente rectificador que soporte una corriente de 1 amperio y de 600 voltios de tensión de trabajo. Bien, ya me queda añadir algunos detalles, que es que el condensador que se va a poner a la entrada tiene que ser de baja resistencia equivalente, es decir, ESR. ¿Qué es el ESR? Pues como ESR es resistencia serie equivalente. ¿Y qué es la resistencia equivalente? Bueno, nosotros creemos que el condensador es ideal y que solamente tiene esto, pero no es así. En la práctica tiene otros fenómenos interiormente en lo que es el condensador. Tiene lo que es una resistencia ESR y cuando se trabaja a alta frecuencia también tiene como una bobina parásita, ¿no? Que bueno, que esto lo vamos a despreciar porque estamos trabajando en la banda de frecuencia de los 50-60 Hz del rectificador, ¿no? Y del filtro. Y bueno, que sepáis eso, ¿no? Que un condensador no es completamente ideal, si tiene una componente de resistencia y una componente de bobina. Y bueno, ¿por qué de baja resistencia ESR? Pues ahora lo voy a explicar. Bueno, bien, lo general es que, aparte de que el condensador sea de baja resistencia equivalente, podemos utilizar para el filtro de primario un condensador o varios condensadores en paralelos. Es decir, un condensador solo o varios condensadores en paralelo. Varios condensadores en paralelo que tengan la misma tensión de trabajo, pero menor capacidad, pero ya sabe que poniendo condensadores en paralelo podemos sumar la capacidad, ¿no? Entonces aquí se ha puesto el equivalente, que son de tres condensadores. Entonces, ¿qué es mejor? ¿O qué es más razonable? ¿Qué es mejor? ¿Poner un condensador solo o varios condensadores? Ya al criterio. Por lo general se suele utilizar condensadores en paralelo, por varias razones. Primera razón, lo que conseguimos con los condensadores en paralelo es que la altura, claro, la altura sea menor al que se utilizase solamente una capacidad equivalente a los mismos condensadores. Y la segunda razón es porque, como he dicho anteriormente, un condensador no es ideal, sino que tiene una resistencia interna, ESR, y una bobina que está despreciada porque está a baja frecuencia. Y tenemos esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ponemos condensadores en paralelo, lo que hacemos es disminuir la resistencia ESR. ¿Y qué pasa si disminuimos la resistencia ESR? Pues que lo que conseguimos es que por aquí pasen en cada rama, en vez de una corriente solamente, que pasen una corriente más pequeña por cada rama. Con eso lo que conseguimos es que disminuir la potencia que se disipa en cada resistencia y por lo tanto tener menor potencia disipada. Y con esto lo que puede durar más el componente electrónico.
Y bueno, aquí he puesto una gráfica simplemente para que sepáis que este componente de rizado que hay en el condensador se compone de un nivel de continua y una corriente de rizado. Aquí lo he explicado, lo he anotado. Entonces, esa componente alterna, que es esta de aquí del rizado, no es lo mismo dividirse por 3 ramas, bueno, por 3 o 4 ramas, que por solo una. Con esto consigo reducir la corriente de rizado y por lo tanto disminuir la potencia que se disipa en cada resistencia. Y al tener menor potencia disipada por la resistencia disipada, durará más tiempo que si se tuviese un condensador de mayor. Por eso, por regla general, se suele utilizar un condensador en paralelo. Y bueno, esto era todo esta primera parte. En esta primera parte hemos calculado lo que es el rectificador y el filtro de la fuente conmutada. El siguiente paso, pues probablemente, a ver si no sé si va a ser el filtro de salida o el conmutador, ya lo iremos viendo. Pero bueno, ya se termina este primer vídeo. Espero que haya gustado y lo que he dicho va a constar de... A ver que me vea otra vez la cámara. Pues eso, la idea es en los próximos vídeos hacer una fuente de alimentación conmutada para cargadores de batería, que está utilizando la topología Flyback, que ya lo he enseñado. Vamos a utilizar el circuito integrado UC3842 y a calcular los componentes externos, ¿no? Y bueno, en esta primera parte he explicado cómo calcular el condensador de entrada, el filtro de primario y el puente rectificador. Ahora, pues en los siguientes vídeos pues iremos viendo poco a poco y calculando todos los componentes. Bueno, pues espero que te haya gustado, dale un like si te ha interesado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.